Bueno, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde. Estamos solamente 9 personas conectadas, pero vamos a empezar en razón de que ya son las 6 y el doctor Agudelo, nuestro primer invitado, tiene que abandonarnos a las 6:30 para una reunión. Entonces, el doctor Jorge Ramírez está en una reunión en la Procuraduría y me ha pedido, como moderador de la sesión, que vaya empezando mientras él se conecta. Lo hago con mucho gusto. Hoy tenemos dos políticos, uno del Partido Liberal y la doctora Julia Miranda, que es del Nuevo Liberalismo. Vamos entonces a proceder primero con uno de los invitados y luego con la doctora Julia. Nuestro primer invitado es el doctor Iván Darío Agudelo Zapata, natural de Medellín. Él ha querido que lo presente como un abogado, profesor universitario, que es senador por el Partido Liberal en su periodo 2018-2022. Anteriormente había sido representante a la Cámara y diputado a la Asamblea. También me pidió que comentara que es el creador del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es miembro de la Academia de Ciencias de Colombia y que está en la lista de los 10 imprescindibles de la ciencia según un score que se hizo en el año 2017. Es invitado de múltiples universidades, como ya comenté, creador del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y le queremos dar la bienvenida. Vamos a darle 20, máximo 25 minutos para que exponga su tema, y posteriormente tenemos 10 minutos de sesión de comentarios, preguntas, que como siempre al final pues se levantará la mano para poderles dar la palabra desde acá. Mi querido doctor Agudelo Zapata, bienvenido a nuestras reuniones de CECIMIN, tiene la palabra. Muchas gracias, un saludo muy especial en esta noche. Un motivo de gran satisfacción, hoy de manera virtual, de alguna vez lo había hecho de manera presencial, aceptando la invitación del doctor Jorge, el cual algún día tuve la fortuna de conocerlo en un avión. Uno no sabe en qué momento de la vida puede encontrar personas maravillosas que tiene este país. Y pues en parte de la presentación yo quiero iniciar hablando de una historia. Y hablando de una historia, ¿por qué? Porque yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una historia que contar, una leyenda que contar. Y yo le estoy pidiendo a los jóvenes de Colombia que sean protagonistas, que no sean más espectadores, y que sobre todo que escriban ese nuevo relato, esa nueva narrativa, desprovista de odios que ellos no han construido. Esa historia mía también me gusta hablarla porque yo también tuve el honor de recuperar como ponente en el Congreso de la República la enseñanza de la historia. Llevamos 29 años sin enseñar historia en Colombia y nos hemos perdido episodios divinos de la historia en Colombia. Me va a permitir contar uno brevemente. Hay una película que se llama Lincoln y él con la enmienda 13ª logra conseguir los votos en el Congreso de la República en Estados Unidos en 1863 para la liberación de los esclavos, la emancipación. Pero muchas veces en Colombia se desconoce que antes de Lincoln, en 1852, lo hizo un colombiano, José Hilario López, del Partido Liberal del departamento de Cauca. Pero podemos ir 100 años atrás y una gran mujer, Javiera Londoño, en el Retiro, Antioquia, que se llama la cuna de la libertad. Ella libera a los esclavos en su testamento. En fin, como ese episodio muy lindo de mensajes que se han enviado desde Colombia a la humanidad, y a los jóvenes no les enseñamos en esta generación a pensar en contexto, de dónde venimos, qué somos y para dónde podemos ir. Por eso me gusta hablar de una historia. Mi historia comienza en el barrio El Salvador de Medellín, un barrio que sufrió mucho la violencia de Pablo Escobar. Inclusive allá se construyó el barrio de Pablo Escobar. Pero no es la historia que quiero contar. La historia que quiero contar, porque además yo quiero con esas historias construir referentes positivos en espiral ascendente, no referentes inversos, inusos o negativos como los héroes malditos que nos dejó la guerra. En mi barrio, que me tocó ver la muerte de muchos amiguitos, pero también un hombre empezó con 2 destornilladores y un alicate en el bolsillo de atrás, arreglando parrillas. Y hoy hace neveras en menos de 50 segundos. José María Acevedo, de Industrias ACEP. Tuve el honor de condecorarlo. Es un hombre que realmente le envió un gran mensaje a nuestros jóvenes en Colombia. Mi madre tenía una peluquería
Yo soy el niño de 9 hijos. Mi madre con su peluquería, pues aquí ustedes pueden ver ahí cómo me dejó. Y me parece verla aquí paradita, con sus varices, boleando tijera todo el día, soñando que sus 9 hijos fueran profesionales. Mi padre, yo siempre he dicho que mi padre fue un hombre importante. Mi padre fue uno de los fundadores de la Universidad de Medellín hace 72 años. Y que mientras mi padre vivía, iba mucha gente importante a mi casa. Pero cuando mi padre enferma y posteriormente muere, dejaron de ir las importantes a mi casa. Yo tenía 12 años cuando murió mi padre. Antes estudiaba en un colegio privado, me tocó irme a un colegio público. Y me echaban del colegio público porque no había con qué pagar la matrícula. Ya les voy a contar qué pasó con eso. Me pegaron en el barrio de niño. Ya les voy a contar qué pasó con eso. Un tema muy importante ahora en mi país, a nivel mundial. Tengo que confesar que no aprendí inglés y fue por pereza. Y ya les voy a contar qué pasó con eso. Y estudié becado en la Universidad de Medellín, la universidad que fundó mi padre. Ya les voy a contar también qué pasó con eso. Pero cuando me muere mi padre, me toca irme a la calle a trabajar. Y fui mesero, mensajero, cuidé carros y repartí publicidad en los semáforos de Medellín. Lo importante es que comprendí que yo no podía depender de la importancia de mi papá. Por eso, hoy quiero dejar 2 mensajes. Uno, la creación de capacidades, que es a lo que me he dedicado en el Congreso de la República, y la calle del frente. ¿Por qué la creación de capacidades? Porque los elementos numéricos todos los seres humanos los tenemos a disposición. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero yo he querido marcar la diferencia. Es para sumar y multiplicar, no para dividir y restar. Lastimosamente vemos muchas personas que dividen y restan. Yo quiero sumar y multiplicar. Como las letras del abecedario nos pueden servir para escribir obras de amor o obras de terror. Desde la política se puede escribir obras de amor cuando utilizamos la política como sinónimo de útil y politiquería sinónimo de inútil. Ustedes han sido útiles a la sociedad, el doctor Jorge y todos ustedes, por eso necesitamos ciudadanos útiles. En el transcurso de mi vida, recuerdo que pues fui abogado, profesor universitario 9 años, y me di a la tarea de renunciar a la docencia, de desprenderme, porque los abogados, y cuando somos profesores hablamos del alfa y el omega, del todo y la nada. Mira el orangután, mira el mico, muchas veces cuestionamos, criticamos, y tomé la decisión de trascender la tiza y el tablero, muros, mallas y rejas de la universidad, y me fui a aspirar a la Asamblea de Antioquia. Llegué a la Asamblea, presidente de la Asamblea, vicepresidente de todos los diputados, construimos instrumentos de política pública para Antioquia y a los 19 meses volví a renunciar otra vez en mi vida. Como dice Mario Mendoza, ese escritor colombiano, hay que aprender a morir. Aprender a morir es aprender a desprendernos. Y ahí me fui a aspirar al Congreso de la República. Cuando llegué al Congreso de la República, lo que les dije ahorita que les iba a decir es que lo primero que hicimos fue impulsar la gratuidad universal de la educación en Colombia. Hoy, por culpa mía, un poquito, 9 millones de jóvenes en Colombia estudian gratis en todos los pupitres públicos, en todos los rincones de Colombia. Hoy a ningún joven lo pueden echar como me echaban a mí el colegio, a Agudelo para afuera porque no pagaban. Como les dije que me habían pegado en el barrio, también fui ponente y lideré el tema de la ley del bullying y matoneo. Hoy estamos adicionando esa ley del bullying y matoneo a los jóvenes que consumen sustancias psicoactivas y sobre todo los temas de licor. No sabemos manejar ese flagelo que está realmente hoy acechando a nuestros jóvenes. Hoy estamos muy tristes por lo que ocurrió en Estados Unidos hace poco, pero Colombia no es ajeno. En estos días ocurrió con un joven de 10 años, le pegaron en el colegio y llegó a la casa a contarle al papá que le habían pegado. Y en ese diálogo con el varón, con el macho, con el héroe, le dijo, si sé que te vuelven a pegar, que te dejas pegar, yo también te pego. Le pegamos en el colegio, le pegamos en la casa y llegó otra vez porque le habían pegado, no aguantó, no fue capaz de enfrentar al papá y se suicidó. Es un gran flagelo. Lo del bilingüismo, pues fui ponente, lideré todos los temas de bilingüismo en el Congreso de la República, hicimos la ley de bilingüismo y el ICETEX social, yo les decía, ¿por qué si el Estado es nuestro? ¿Por qué nos prestan la plata que es nuestra? Cobrando los intereses de la plata que es nuestra y los sueños de los jóvenes se convierten en pesadillas. Ahí volví a aspirar a la Cámara de Representantes y ahí me dediqué a hacer todos los temas de ciencia en Colombia. Como le decía el doctor David en su presentación, hoy me siento muy honrado de ser el único político en Colombia que hago parte de la Academia de Ciencias. Lideramos la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para crear competencias, capacidades para Colombia. Muchas leyes frente a la calle del frente, por ejemplo,
que son nuestros cerebros fugados, que muchos de ustedes no encontraron un ecosistema en Colombia, se iban de Colombia. También soy autor de la ley de spin-off, que son las empresas basadas en el conocimiento, para que los científicos puedan ser partícipes de su creación científica e intelectual. Los llamábamos cerebros fugados. En el MIT los llaman los de la calle, del frente, se iban, porque en otros países eran reconocidos, mas no en Colombia. Acá vienen muchos amigos míos, por ejemplo el Max Planck, me dicen: Iván, nosotros somos ricos, nosotros tenemos 4 o 5 patentes. Una ley muy linda que hicimos. Por ejemplo, la NASA es una spin-off. Yo he tenido la posibilidad de compartir con muchos integrantes de la NASA, por ejemplo Daniel Loughnane, que es el director científico de la NASA de spin-off. Cuando vine a Colombia, pues nos reunimos. Y además también porque, bueno, también fui invitado alguna vez por NASA, y también porque tuve la fortuna de condecorar alguna vez una gran científica colombiana, Adriana Ocampo, nuestra gran científica, nuestra gran geóloga planetaria. Hace 3 meses me mandaron un documento muy lindo, 16 niños que ayudamos a llevar a la NASA a que soñaran. Entonces me dediqué a hacer todos los temas de ciencia en Colombia. Aumenté los recursos de regalías para la ciencia en Colombia, mantuve el ventaje constitucional, modifiqué la ficha MGA, porque acá es muy delicado. Acá dicen que si Fleming hubiera trabajado la penicilina en Colombia, hubiera terminado en la cárcel, porque acá ponemos a hacer ciencia, ustedes los científicos, como si fuera construir una acera o construir un puente peatonal. El honor, como lo dice el doctor David, de ser invitado por diversas universidades en el mundo, Harvard, MIT, Salamanca, invitado por el gobierno chino a las universidades de investigación, centros de nanotecnología, Ministerio de Ciencia, Asamblea Popular de la China. Hace poco tuve una invitación también muy linda del Departamento de Estado americano, Silicon Valley, el Pentágono, y de recorrer las diferentes universidades en Colombia. Hace 2 diciembres, por primera vez, en Colombia logré que el 5%, además se parece al número mío, el número 5 del tarjetón, que el 5% de las regalías de destinación directa fueran a la infraestructura de las instituciones de educación superior pública y cobertura con calidad. Eso son aproximadamente 200.000 millones de pesos. Lastimosamente, este gobierno que ayudé a elegir, pero que me fui alejando, no me dejó dar el debate para que entre el 10 y el 15% de regalías también fueran direccionadas a educación, como lo han hecho muchos países en el mundo, que eran miseria, destrucción, muerte, barbarie y desesperanza, lo han logrado. La creación del Ministerio de Ciencia para mí tiene 2 fechas muy importantes. 1, 24 de enero del 2019, yo estaba en Shanghai cuando me llaman diciéndome que ya están firmando la ley del ministerio. Pero esa semana para Colombia es muy importante, porque esa semana para Colombia le están entregando la sede de la 4ª Revolución Industrial. La primera fase de la 4ª Revolución Industrial es Japón, la China, la India y Estados Unidos. La segunda fase de la 4ª Revolución Industrial es Noruega, Sudáfrica, Emiratos Árabes, Israel, Colombia, Ruta N, Medellín. Medellín invierte el 2.27% en temas de ciencia y tecnología, y es un mensaje hacia Colombia. Corea del Sur invierte más o menos el privado entre el 70 y el 80, y acá es a la inversa. Y hay que aumentar realmente esa balanza, llevarla a que sea el privado, porque antes los privados llevaban los recursos para ciencia a México, a Brasil, Estados Unidos o España, y queremos que desde Colombia, porque Colombia tiene una gran capacidad. En pandemia, ante el agobio, el encierro, la angustia de la humanidad, como lo dice Carl Sagan, en ese puntito azul llamado Tierra, donde hoy habitamos más de 7.500 millones de seres humanos, necesitábamos todo lo mismo: energía, alimentos y medicamentos. Por eso ya la Universidad de EAN, con Brigitte, inclusive cuando la silla vacía me escogió como uno de los 10 imprescindibles de la ciencia. Estoy con Brigitte Batich, estoy con Eduardo Posada, estoy con miembros de la primera misión de sabios, Lucy Gabriela, en fin, 9 científicos y un político, pues si no bien no soy científico, pero he liderado por los temas de ciencia en Colombia. Entonces nos van a publicar ya el libro de seguridad energética para Colombia, porque Colombia tiene que generar energía de manera diferente, no depender de nuestros recursos naturales no renovables. También el libro de seguridad alimentaria me lo publicó hace 3 meses la Universidad Tecnológica de Pereira. Brasil es 7.5 veces más grande que Colombia en superficie, 4.5 veces más grande que Colombia en población. Brasil tenía problemas de hambre, y cuando se caían en el mundo los precios de café en el mundo, nosotros decíamos de Brasil: esperemos que ya lleguen las heladas. O sea, esperábamos la desgracia del vecino para que nos fuera bien. Yo me hice amigo de Andrés Oppenheimer,
de sus libros Basta de Historias, Cuentos Chinos, Crear o Morir, Sálvese quien pueda. Hemos compartido cuando él ha venido a Colombia en las 2 últimas entregas de Crear o Morir y Sálvese quien pueda. Y en la sociedad de la economía no podemos esperar, en la sociedad de la economía del conocimiento no podemos esperar que al otro le vaya mal para que a mí me vaya bien. Imagínense un médico esperando que le vaya mal al vecino para que nos vaya bien a nosotros, le iría mal pues a todos sus pacientes como tal. Brasil, dicho por Juan Lucas, hoy le vende alimentos al mundo, arregló su problema de hambre. Y lo importante o lo interesante, lo triste es que Brasil aprendió de Colombia y nosotros no fuimos capaces de dar el paso. Ahí lo tengo ya pues como proyecto de ley con Agrosavia, construido con académicos, expertos y científicos. Y el otro proyecto que a ustedes les interesa mucho, ya di primer debate, yo les puedo enviar el libro digital, se llama Seguridad Farmacéutica para Colombia. Es que Colombia tiene que construir esas capacidades para no depender de los demás, para que como en la pandemia no nos impongan las condiciones del mercado o lo que otros países que eran destrucción, muerte, barbarie, desesperanza, lo lograron. Ustedes saben muy bien, mis queridos doctores, que Colombia hace 30 años se enfrentó a la malaria, la difteria, el tétano, la fiebre amarilla, erradicó la viruela, vendíamos millones de vacunas a más de 20 países en el mundo y un día teníamos que mandar los aviones vacíos para ir a comprarlo, porque nosotros antes les vendíamos. Entonces, para mí es fundamental la construcción de esas capacidades en energía, en alimentos, en medicamentos. Yo le he llamado que hagamos consensos en lo esencial. El Principito nos dice que lo esencial es invisible a los ojos. Yo no quiero hacer visible a los ojos. Por eso, para mí, la otra fecha importante fue en el Congreso de la República, el 16 de diciembre del año 2018, cuando la ciencia unió el Congreso de la República. Todos por unanimidad me acompañaron en la aprobación de ese ministerio. Y eso quiere decir que Colombia sí puede hacer la lista en orden, porque la estamos haciendo en desorden, porque nos odiamos. El odio envilece y enceguece, las vanidades ensordecen. Y Colombia tiene que hacer la lista que nos une, que nos identifica. Un gran talento humano, por ejemplo, representado en ustedes. Un país con todos los pisos térmicos. Somos el único país en Sudamérica con 2 mares. Parece que no nos hubiéramos dado cuenta todavía. Brasil, perdón, Bolivia no tiene mar y produce más carne de pescado que Colombia. Bolivia no tiene mar y tiene marina mercante. ¿Qué nos está pasando? Steve Jobs con el iPhone, de un libro que yo sigo mucho, Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor y el Valor de las Cosas, o también de seguir Steven Pinker con su libro La Razón, la Ilustración y la Ciencia. Cómo Steve Jobs le entrega al mundo la disrupción tecnológica, pero él no crea del iPhone ni la pantalla táctil, ni el Siri, ni el Internet, ni el GPS. Él lo integra, crea el sistema operativo, se lo entrega a la humanidad como una disrupción tecnológica. Yo he querido que en Colombia lo llevemos a la disrupción cultural y mental, que sí podemos hacer la lista en orden, qué nos une, qué nos identifica, y seguramente al final vamos a decir, oiga, las diferencias de nosotros eran mínimas. Uno ve como Ruanda, un país tan pequeñito, en un mes se asesinaron entre ellos 1 millón, se reconocieron como sociedad y hoy han dado pasos muy importantes en temas de tecnología. Corea del Sur es la 10ª parte del territorio colombiano, con 50 millones de habitantes, y lo que viene generando el conocimiento. Uno ve como Japón también. Si Colombia son 3 dedos, 1.142.000 kilómetros cuadrados, Japón son 2 dedos, nomás las 2/3 partes de Colombia, con 126 millones de habitantes, lo que vienen haciendo en conocimiento. En la sociedad, en la economía, en la era del conocimiento, en un mundo eminentemente competitivo, yo creo que muchas veces el Congreso se desvía de la atención, de lo esencial, de lo importante, y vamos a unas discusiones donde lo que hacemos es restar y dividir. Yo quiero sumar y multiplicar. Seguramente muchos de ustedes no me conocen, aunque hoy estaba allá de manera presencial, pero me dediqué a construir capacidades para Colombia. Quizás cuando se instala una vidriera grande, nadie pararán si se quiebra. Gracias a Dios hoy no tenemos ningún tipo de escándalo, ningún tipo de investigación. Después de haber sido diputado, 2 periodos en la Cámara, ahora en el Senado, convencido de la construcción de capacidades para Colombia. Quiero seguir, quiero volver al Congreso de la República. En estos momentos nos encontramos a 18 días, 13 horas, 40 minutos, 12, 11, 10 segundos de que se abran las urnas en Colombia. 8 horas, 480 minutos, 28.800 segundos, donde se tomarán las decisiones más importantes de un país. La gente, lastimosamente, muchos de ellos están yendo a la urna comprados y no cautivados. Por eso es fundamental cómo vamos a la urna. Yo le he dicho
que esta cédula que nos hace dueños de este país, a todos, esta cédula el día de las elecciones se convierte en una acción. ¿Cómo vendemos la acción? Yo vengo recorriendo todo el país llevando el mensaje para los jóvenes, para que sean protagonistas, no para que sean espectadores, que ellos construyan ese relato, que ellos construyan esa narrativa desprovista de odios y que les entreguemos la posibilidad de construir un camino de oportunidades para nuestros jóvenes. Hoy vuelvo a poner de nuevo, por quinta vez, mi nombre y vuelve a decirse lo mismo por quinta vez, el número 5 en el tarjetón, el que tuve hace 4 años en la lista del Partido Liberal, marcando la L y el 5 en el tarjetón, para seguir construyendo capacidades para Colombia. Hoy estoy liderando la red de congresistas de la ciencia en el mundo, porque esto ya no es un tema de un país, esto ya es un tema universal. Y obviamente que todos esos congresistas puedan tener el apoyo, como yo lo tengo, de la Academia de Ciencias en Colombia. También la posibilidad de construir el Ministerio del Mar, porque es que hay países que tienen un solo mar y la gran riqueza que tiene nuestro mar, nosotros no la hemos sabido aprovechar. Para mí es motivo de un gran orgullo, de una gran satisfacción poder compartir con personas de la calidad de ustedes, personas que le han aportado tanto a Colombia, personas que han sido útiles a Colombia y de su profesión, como ustedes que fueron los héroes sin capa, salvaron tantas vidas. Creo en la ciencia, pero obviamente creo en los médicos, creo en los científicos, porque la pandemia nos cambió las preguntas y ustedes nos ayudaron a responder esas preguntas. Y la política, no la politiquería, tiene que ser el instrumento para responder a amenazas, desafíos y retos que nos encontró la naturaleza y el mundo actual. La política es el instrumento, es un patrimonio de la ciudadanía, de la sociedad, si lo saben asumir como la construcción de un país mejor para cada uno de nosotros. Por eso me la juego por los profesionales, por la seguridad farmacéutica para Colombia, alimentaria y energética, seguir construyendo capacidades desde la ciencia. 20 minutos exactamente. Muchas gracias por la oportunidad que me han brindado, dispuesto a atender las diferentes inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Agudelo. Muy didáctica su presentación y muy emotiva, déjeme decirle, en razón de una historia personal que conlleva mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y mil gracias por sus logros en aras de la ciencia. No hay ninguna mano levantada, de tal manera que me voy a permitir empezar yo con su venia. Y ya que estamos hablando de ciencia, quiero preguntarle con todo respeto, ¿usted qué opina desde el punto de vista de la ciencia, pero también desde otro punto de vista de la decisión de la Corte Constitucional de levantar las restricciones al aborto hasta la semana 24 de gestación? Es indudable que es el tema que está de moda. Tendremos que esperar cómo sale definitivamente la sentencia de la Corte, porque la Corte lo que hace es anunciar cómo fue su fallo. Hay que entrar al detalle como tal. Digamos que esto tiene aristas de tipo científico, que se lo dejo a ustedes, de tipo político, de tipo jurídico, y pues yo me sentía muy, digamos, tranquilo con las 3 excepciones que teníamos en Colombia, por una no malformación, por una violación, o porque realmente pues pone en riesgo la vida. Habrá que acatarla como tal y trabajar mucho los temas de educación, hablar mucho de la maternidad responsable, pero más de la paternidad responsable, porque muchas veces le trasladamos todo a la mujer como tal. Es como el tema de la dosis mínima en cuanto a las drogas. Pues la gente verá si lo asume como tal o no. Lo que sí estábamos viendo es que había una gran cantidad. Creo que hay unas estadísticas alarmantes de la cantidad de personas que estaban yendo a estos abortos de manera, pues obviamente no científica, no realmente atendiendo a lo mínimo que debe tener de protección del ser humano. Entonces es un debate que se viene abriendo en el mundo y habrá que asumirlo ya frente a la decisión de la Corte de ver cómo viene a nivel del detalle, pero tenemos que trabajar mucho en educación. Yo me voy a permitir en este aspecto, y me disculparán,
Yo repartía publicidad en los semáforos de Medellín a los 15 años. Yo soy el niño de 9 hijos. Y yo dije, 9 hijos, no, esto es muy complejo. Yo me caso a los 35 años, a los 2 años van a ser mi hijo, se va a llamar Marco Antonio. Yo lo programé todo. No quiero decir que todo el mundo lo tenga que programar así, me ha faltado. Pero todo lo programé. Y siempre decía que yo quería tener mis hijos cuando creyera que podía tener mejores condiciones. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que actuar de esa manera. Y cuando nació mi niña, Estefanía, ellos dos que son mi refugio, me fui y me operé. Me fui para Profamilia y me operé. Yo creo que tenemos que enseñar demasiado, por eso hablo de la paternidad responsable, de la maternidad responsable, educar y hablar demasiado de estos temas. El debate se pone bien interesante. Muchas gracias. Perdón, doctor Agudelo, ¿para un sí o para un no? ¿Está usted de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional? Habrá que modular indudablemente, pero ya la decisión está tomada. Fue la Corte Constitucional la que la tomó. Yo creo que frente a esa situación hay que educar demasiado. No me ponga hoy a decirle sí, no. Me parece que sí estaría más para el lado del sí, pero entiéndame que son situaciones bien complejas. Es más, si en el debate electoral inclusive hay candidatos que no han querido responder porque saben la implicación que esto tiene. Pero te decía, tiene aristas de tipo científico, político, jurídico, y hay que educar demasiado frente al tema. Perfecto. Vamos a tomarlo como un sí, en razón de que se inclina más por el sí. No sé si hay alguna otra intervención. Yo tengo una pregunta, David. Ernesto, adelante, Ernesto. Primero, excelente la presentación, muy clara, muy concreta, doctora Agudelo, muy buena presentación. Pero tengo una pregunta desde el punto de vista del choque de poderes, no en la respuesta de si sí o si no, para que usted ya dijo que no nos da la respuesta exacta hoy, pero no se supone que es el Senado y la Cámara lo que deben legislar y la Corte Constitucional debe valorar la constitucionalidad de esa decisión, no legislar, no entrar a legislar. Es indudable que muchas veces los fallos de las Cortes son judiciales y políticos y también legislan de alguna manera. Hay veces se siente que se desplaza esa función del Congreso como tal. También tengo que decir que el Congreso a veces ha sido incapaz de dar debates importantes en Colombia, por su misma composición política, por la misma presión en momentos electorales que ejercen los medios de comunicación y algunos sectores. Es indudable que el Congreso sí lo ha desplazado, indudablemente. Yo sería un hombre dispuesto a dar los debates, pero ya la Corte lo ha planteado y ya decidió. Y hay que asumirlo, por eso le digo, doctor David, pues ya con lo que hay, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar demasiado en la educación. Muchas gracias. Yo le tengo otra pregunta. Usted es del Partido Liberal, mi doctor Agudelo. ¿Usted se siente cómodo con la jefatura del doctor César Gaviria al frente de su partido? El doctor César Gaviria debe ser recordado en el país como un reformista. La Constitución del 91. Un hombre que ha dado grandes debates en temas de legalización de la droga. A veces los congresistas son los que toman decisiones, muchas veces sin consultar como tal lo deseado por el presidente César Gaviria. Por ejemplo, yo estuve en contra de lo que ocurrió con las marchas. Yo no acompañé al ministro de Defensa en la moción de censura. A mí me parece que no era para reprimir a los jóvenes. No todos son máquinas de guerra. No todos los jóvenes son bandidos o vándalos, y yo estoy también en contra de los bandidos y los vándalos. El presidente Gaviria quería que el partido no acompañara al ministro de Defensa, pero solamente fuimos 3 senadores los que nos hicimos, digamos, al lado del presidente Gaviria. Entonces son dinámicas bien complejas porque cada congresista atiende a unos intereses como tal. Yo sí me hice del lado de los jóvenes, yo no le di la espalda a los jóvenes en Colombia, porque los jóvenes salen a la calle a expresarse después de un planteamiento de una reforma tributaria, la cual tampoco acompañé. Y yo veo como mis compañeros, muchos votaron unas cosas y yo voto otras. Yo no voté la reforma a la Procuraduría, no voté quitar la ley de garantías, no voté
lo de la reforma tributaria, muchos aspectos donde en el Congreso y en las bancadas se dividen, se separan. Seguramente los partidos tendrán que atender a momentos, pero en la balanza, me parece que el presidente César Gaviria es un hombre que le aportó demasiado a Colombia y en su momento y después de elecciones ya se mirará qué decisiones se toman. Muchas gracias. Como no hay más preguntas, yo me voy a seguir tomando el atrevimiento de preguntar, doctor Agudelo. Eso podemos tomar, por ejemplo, que si el Partido Liberal decide acompañar a Gustavo Petro en la segunda vuelta, por decir algo, ¿usted votará por Petro? Yo no hablo sobre escenarios hipotéticos, doctor David. Yo lancé a la presidencia de la República a Alejandro Gaviria. Colombia tiene que sumar y multiplicar. Colombia tiene que sacar lo mejor de los colombianos. Todos tenemos ángeles y demonios. Pero si Colombia no construye una ruta diferente, el 13 de marzo se va a ir de una vez a la polarización. Por eso, para mí, el candidato que debe de construirse el 13 de marzo es Alejandro Gaviria, porque vamos en el mismo sentido. Yo lo lancé hace 2 años. Academiza la política, cientifica la política. No va a perseguir a nadie, no va a atomizar al país, va a dar garantías. Y es el hombre que puede sacar lo mejor de los colombianos, porque si no vamos a ir a la urna odiando en contra de, y ese va a ser el país que vamos a construir. Estamos haciendo politiquería de manera inútil. Alejandro Gaviria es un político útil. Y ya, miraremos qué va pasando en el momento. Hoy para mí es Alejandro Gaviria, el hombre que puede sacar lo mejor de los colombianos y unir a Colombia. Muchas gracias, doctor. El tiempo se nos agota y yo le voy a pedir un último favor. Nos gusta a veces con algunos líderes como usted y que nos acompañan hacer un pequeño ejercicio y más usted que es tan ágil mentalmente. Yo voy a decir un nombre y usted, sin pensarlo, va a decir la primera palabra que se le ocurra, pero instantáneamente. ¿Le parece? Ya vi que usted, doctor David. No, pero va a ser muy simpático. ¿Le parece? Vamos, pues, ¿cómo le digo que no? Pues es un honor estar con usted. Empecemos, por ejemplo. Amparo Grisales. Una gran actriz en Colombia. Timochenko. Se dio para construir, me parece que en su momento es importante, no para que construyan política pública. Pueden servirnos en la oposición y ver otras aristas del país, pero para construir política pública tengo mis inquietudes. Perfecto. Una palabra no más, mi doctor. No se me vaya. No, pues, ¿usted cómo quiere que usted me pregunte? Sigamos. ¿Cómo hacemos si usted me pregunta a Timochenko que yo le respondo en una palabra? Digamos. Exministra de Ciencia Mabel Torres. Yo la cuestioné bastante. Cuestionada, perfecto. Claudia Gurizati. Periodista, hay veces con una tendencia. Correcto. James Rodríguez. Un jugador que creo que le falta un poco de inteligencia emocional. Manuel Elkin Patarroyo. Un científico que le aportó a Colombia. Ernesto Samper. Ernesto Samper, creo que el proceso 8000 hizo mucho daño al Partido Liberal en Colombia. Papa Francisco. Me parece que es un gran, saca lo mejor de las personas. Gustavo Petro. No puedo negar que interpreta la angustia de bastantes. Vladimir Putin. Es un hombre fuerte, muy poderoso. Su paisano, Federico Gutiérrez. Somos amigos, no lo he acompañado. Piedad Córdoba. Una mujer aguerrida, cuestionada. Dentro de 2 días compartimos foro en el periódico colombiano. Rodolfo Hernández. Me parece que uno no puede hacer política con politiquería. Muy bien. Le agradezco mucho su presentación, doctor, en nombre del doctor Ramírez.
y de todos los miembros de este valioso chat. Gracias por su tiempo y por habernos dado 5 minutos más. Muy agradable. Tenga la seguridad que está usted entre nuestras opciones para el Senado y sobre todo por su aporte a la ciencia, que es lo que más valoramos, sobre todo en este foro tan agradable que tenemos. Una Doctor feliz David, tarde. Cuéntenme. muchas gracias. Mi número en tarjetón, la L del Partido Liberal, el número 5, la máxima nota para seguir defendiendo una curul que reconoce la ciencia, la educación y sobre todo a los jóvenes. No actuar de espaldas, no tengo un solo cuestionamiento. Hoy, todos los que nos hemos puesto la vacuna antes de la vacuna, firmamos un documento que se llama el consentimiento informado. No debe haber consentimiento informado más importante que el de las urnas. Por eso pongo de nuevo mi nombre, para defender a los jóvenes, no darle la espalda, no traicionarlos, defender la educación y la ciencia, para enfrentar los desafíos y retos que nos impone la naturaleza del mundo actual. Muchas gracias a todos y Lord, a ustedes. Un homenaje a ustedes. Muchas gracias. Muy amable y una feliz tarde, doctor. Bueno, continuamos y tenemos ya con nosotros a la doctora Julia Miranda. Doctora, ¿me está escuchando? Sí, señor. Muy buenas noches. Mucho gusto Hola, de saludarlos. Un abrazo muy especial al doctor Jorge Ramírez, Andrea Ramírez y a todos los que están hoy siguiendo estos eventos y sesiones tan interesantes que organizan ustedes. Doctora Julia, muchas gracias por estar con nosotros. Tal vez no sé si escuchó, el doctor Ramírez está en una reunión en la Procuraduría hablando temas de salud que es tal vez lo que más nos inquieta. Me pidió el favor como moderador que iniciara y cuando él tenga bien se va a conectar. Le agradezco mucho que usted esté con nosotros. En resumen, pues vemos que es una abogada de la Universidad Javeriana que es especializada en Derecho Ambiental. Yo creo que de las cosas que todos tenemos que estar de acuerdo es que esta casa que se llama Planeta Tierra tenemos que mantenerla y no terminarla de destruir. Directora General de Parques Nacionales, solamente 16 años, mi doctora. 17. 17 años. De verdad que es una labor que todos le hemos admirado y seguramente algo de lo que hoy va a hablar nos va a contar. También tuvo responsabilidades ambientales en Bogotá y en la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Fue vicepresidenta para Sudamérica del 2008 al 2012. También ha ejercido la docencia de Derecho Ambiental en la Javeriana, en el Externado, en el Rosario, en los respectivos departamentos de Derecho Ambiental, como profesora de materia de áreas protegidas y ordenamiento territorial. Seguramente se me quedan muchas cosas. Ayer que estuve almorzando en el Gong Club con un par de amigos, comenté que hoy venía usted y nos comentaron lo hermosa que era y el éxito que tenía entre los chicos de la época, y veo que eso yo creo que se mantiene todavía al verla. ¿Quién le dijo eso? Me tiene que contar. Yo le tengo que contar después, pero veo que no se equivocaron. Entonces, Tan doctora, querido, si le muchas parece, gracias. no señora, le damos 30 minutos para su ponencia, su presentación, su propuesta. Entendemos que está de candidata a la Cámara por el Partido del Nuevo Liberalismo. Y después, pues, haremos algunos comentarios, preguntas, aportes, y de pronto hasta se nos ocurre el mismo ejercicio que hicimos parecido con el doctor Agudelo. Adelante, mi doctora Julia, bienvenida a este foro. Muchas gracias. Pues primero que todo, de verdad agradecer esta oportunidad y decirles que pues para mí es la primera vez que milito en un partido político, es la primera vez que estoy en un escenario político. Fui servidora pública por más de 20 años, tal vez 23 años, completé de servicio público, 25 años. Y lo que me conquistó, lo que me llevó a decidir dar este paso es el resurgimiento de este partido político Nuevo Liberalismo, que pues cuando yo estaba estudiando Derecho en la facultad, Luis Carlos Galán Sarmiento era nuestra inspiración, era nuestro hombre
ideal para manejar los destinos del país. Éramos muy jóvenes, pero ya veíamos que esa lucha que él estaba adelantando desde su partido era lo que necesitábamos para sacar adelante un momento muy difícil de Colombia, como fueron esos años. Y los que siguieron, por supuesto, después de su asesinato, que en los que además el partido pues dejó de existir, fueron muchos los acompañantes de Luis Carlos Galán que fueron asesinados también, y el partido dejó de existir hasta que las personas que lo sobrevivieron decidieron dar la batalla jurídica para recuperar la personería jurídica del partido, y de esa manera logran el resultado final después de 5 años de estar cumpliendo este propósito. Entonces, hacia el mes de septiembre-octubre empieza a resurgir el partido con la sentencia de la Corte Constitucional, la decisión del Consejo Nacional Electoral, y en diciembre me invitan a ser parte de esas listas que rápidamente ellos tenían que conformar con un claro objetivo de que fuera una renovación de la política, una renovación del Congreso, que eran los ideales de Luis Carlos Galán, y porque además las elecciones se venían ya en el corto plazo. Yo les decía, pues yo no sé nada de política, nunca he estado en un escenario político, no tengo un solo voto. Lo único que puedo aportar es una experiencia muy larga de servicio público en el sector ambiental. Toda mi carrera profesional la he desarrollado en el sector ambiental, en Bogotá, y en Parques Nacionales de Colombia, que es una entidad que le permite a uno tomar el pulso del país de norte a sur y de oriente a occidente. Realmente una entidad que le permite a uno conocer Colombia a profundidad. Y desde el punto de vista de lo que me ofrecieron y a qué acepté, pues fue encabezar la lista del nuevo liberalismo por Bogotá a la Cámara de Representantes. Soy cabeza de lista con el 101 en el tarjetón. Y me entusiasmó Bogotá porque yo trabajé, como les decía, en Bogotá, fui la directora de el DAMA, o la Autoridad Ambiental de Bogotá, en época del alcalde Antanas Mockus, a quien admiro profundamente y de quien aprendí muchísimas cosas, no solamente de la tarea que teníamos que desarrollar en la ciudad, sino también de la forma de gobernar con coherencia, con transparencia, con todo el propósito de servicio que debe llevar detrás un servidor público. Y antes de eso había podido estar por invitación de Andrés Camargo, director del IDU, en la época de la alcaldía de Enrique Peñalosa, cuando se dio la gran transformación de infraestructura de la ciudad, y no tenía el IDU, que era la institución encargada de hacer principalmente esa transformación, una política ambiental, unas medidas ambientales, y la preocupación de Andrés Camargo era muy grande, y logramos establecer la Oficina de Gestión Ambiental, la política ambiental del IDU, para mitigar los grandes impactos de la obra pública en la ciudad. Después pude llegar, me invitó el primer gobierno del presidente Uribe, su ministra Beatriz Uribe, su ministra de Ambiente, a que fuera la directora de Parques Nacionales, y ejercí ese cargo durante todos esos años con enorme pasión y dedicación, convencida de que Colombia tiene una riqueza natural sin parangón en el planeta, así lo dicen los científicos, y que por esa razón, pues bien valía la pena trabajar y dedicar todo mi esfuerzo a declarar las áreas protegidas, a manejarlas efectivamente, a trabajar con las comunidades locales, con las autoridades locales, regionales y nacionales, con los diferentes sectores de la economía, para lograr preservar la riqueza natural de Colombia y trabajar con las comunidades locales. Nuestra Constitución es un lujo de constitución en cuanto a la defensa del medio ambiente, y declara desde el comienzo que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, que es un país megadiverso, y es obligación de todos conservar esa riqueza natural, no solo del Estado, sino también de los particulares. Y cuando yo comencé pues a
a pensar cómo debía plantear mi experiencia ambiental para la campaña, para los motivos principales que me iban a mover en el Congreso. Sin duda, el análisis del equipo que muy generosamente ha querido venir a acompañarme en esta tarea, era que el cambio climático es hoy la principal amenaza de la humanidad, es el tema más complejo, más grave y que nos pone en el reto mayor para poder pues enfrentarlo de manera exitosa, tanto en lo que tiene que ver con la mitigación como en la adaptación. Adaptarnos a esos cambios que ya están hoy aquí. Entonces, estructuré un programa que no sé si tengo los 15 minutos que quisiera de la presentación de esto y pudiera compartir unas gráficas con ustedes para mostrarles un poquito el tema. Adelante, adelante, doctora. ¿Sí? Sí, señora, Compartir adelante. pantalla. Muchas gracias. Les voy a mostrar esto rápidamente para darles una idea del trabajo que quiero hacer. Un trabajo basado en la ciencia, basado en la experiencia y que nos lleve a proponer cosas concretas, aterrizadas, acciones para enfrentar la crisis climática que hoy sufre Colombia y el mundo entero, y Colombia como uno de los países identificados de mayor vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, me he dedicado también con estas presentaciones, no alcanzamos a verla hoy completa, pero esta es una herramienta maravillosa que tiene ESRI, una compañía que tiene la herramienta de ARGIS y que nos permite poner en el mapa los datos, nos permite poner la información y tomar decisiones informadas. Y estoy bajando porque tal vez acá les muestro este código QR que ustedes pueden poner su celular en ese código QR y mirar mi presentación con todos los datos que tengo y con todas las propuestas que quiero contarles que he planeado para, no sé si lo dejo ahí un poquito más, pero este código QR puesto en el celular abre esta presentación. Y entonces también me he dedicado un poco a hacer pedagogía sobre qué es el cambio climático, cómo nos afecta, cómo además esta variación de la temperatura será trascendental en los próximos años, y hay hoy gran información científica de los institutos colombianos, pero también del panel intergubernamental de cambio climático que le da las herramientas a los gobiernos para poder trabajar con información sobre las principales medidas que tienen que tomar los países para enfrentar este cambio climático, porque cada país debe desarrollar su cuerpo legislativo, sus acciones, debe implementar los compromisos que hizo en las diferentes cumbres, tanto de biodiversidad como de cambio climático, y es con base en los datos, en la información, en la ciencia, como definitivamente debe hacerse esto, y no con, digamos, planteamientos tremendistas, generales, que no llevan sino a tratar de asustar a la gente sin tener en cuenta que detrás de cada afirmación debe haber un respaldo en la ciencia y una propuesta de acciones para enfrentarlo. Entonces, en esta presentación podemos ver, por ejemplo, con datos muy interesantes sobre el mapa de Bogotá, puesto que yo voy a entrar a trabajar por Bogotá si llego al Congreso, que la calidad del aire es el problema más grave que tiene la ciudad y cómo afecta la salud de los bogotanos en algunas localidades, cuáles son esos gases y ese material particulado que afecta definitivamente la calidad del aire, cómo se mide ese material particulado en partículas de 2.5 y también de 10, cómo hay otros gases que afectan esa calidad del aire y cómo en Bogotá se está midiendo a través de una serie de estaciones de monitoreo que nos muestran para este material particulado grueso y delgado,
en donde hay en la ciudad sitios con problemáticas más agudas. Y cómo además, aquí está la del 2.5, que es muy grave, y cómo además en la salud de los colombianos tiene una incidencia gravísima por muertes derivadas de la infección respiratoria aguda. Cómo se está midiendo por localidades, cómo es un problema de salud pública y que afecta definitivamente más a los niños y a los adultos mayores y pues por supuesto causa una gran mortalidad que se ve además potenciada por el virus del COVID-19. Toda esta información la genera la Secretaría de Ambiente, los institutos de investigación científica como el IDEAM, y cómo definitivamente tenemos que proponer temas, por ejemplo, de eficiencia energética en el transporte público, también en el transporte privado, cómo mantener controles para garantizar la calidad del aire y cómo además esas proyecciones de calidad del aire deben ser tenidas en cuenta para diseñar política pública coherente. Por ejemplo, hay una reciente ley del Congreso de la República que extendió la vida útil de los vehículos de transporte pesado a 4 años más, cuando identificamos que este transporte pesado es el que le aporta más del 30% a la contaminación del aire, y lo que tenemos es que más bien incentivar la modernización de estos vehículos que son altamente contaminantes, perdón. Hablamos también de cuáles son los gases de efecto invernadero para ver cuáles de estos gases podemos controlar de mejor manera, puesto que ha habido una orden casi a los países que asistieron a Glasgow, a la cumbre de cambio climático, de cómo no solamente el dióxido de carbono es gravísimo, sino el metano también. Y cómo en Colombia, que no existe un sistema de recolección de residuos sólidos eficiente, todos esos residuos orgánicos, el comportamiento ambiental de los rellenos sanitarios o de los botaderos de cielo abierto, o de todos esos desperdicios de productos orgánicos y también de material reciclable, que son materias primas sin duda que podrían generar una gran cantidad de empleos y de recursos adicionales para inyectar a la economía. Pues desde el Congreso se puede legislar sobre este tema, lograr que las familias de manera obligatoria separen los residuos y que los residuos sean mejor valorados. Los recicladores de oficio, por ejemplo, los recuperadores de oficio de este material, tengan una calidad de vida y una dignidad en su trabajo mucho mayor. Ese es un propósito que tengo. Lo mismo que cómo se aprovecha mediante el paraguas de la economía circular, de la economía verde, que en el mundo entero se está implementando y que Colombia, además, por ser miembro de la OCDE, debe desarrollar. ¿Cómo eso se puede trabajar desde el Congreso de la República y cómo puede aportarle a estos temas con conocimiento detrás, conocimiento técnico y científico detrás? Por ejemplo, este mapa tan interesante que nos muestra los puntos críticos de recolección de residuos sólidos, en donde, por ejemplo, los residuos de los elementos de arquitectura, de demoliciones, de basuras que no están bien manejadas, afectan gravemente la ciudad y por supuesto la salud de los bogotanos. Se hace un análisis de cómo va el relleno sanitario de Doña Juana, cómo tiene una vida limitada y cómo hay que cambiar definitivamente el sistema de recolección, manejo y disposición de residuos sólidos en nuestro país. Y esto, como decía al comienzo, para controlar uno de los gases de efecto invernadero como es el metano y el CO2. Aquí podemos ver, y es muy bonito en la presentación completa, los 17 humedales de la ciudad, que son los verdaderos pulmones que tiene Bogotá, junto con los cerros orientales, que es la Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales de la ciudad, y cómo los parques y zonas verdes definitivamente son fundamentales y hay que incentivar los recursos necesarios para
que la ciudad tenga la capacidad de generar bienestar y salud a los ciudadanos con base en la oferta de estas zonas verdes, estos parques que directamente inciden en la calidad de vida de la gente que vive en esta ciudad. Otro problema bien grave que se monitorea de manera muy eficiente en nuestro país son los incendios forestales. Recientemente vimos cómo los incendios del Amazonas, la deforestación del Amazonas afectó la calidad del aire de Bogotá. ¿Cómo podemos desde el Congreso incentivar generando herramientas jurídicas para que se desarrolle el esquema de desarrollo rural de nuestro país, pero también cómo hacemos control político para que se implementen las políticas y las normas que hoy tiene nuestro país y que esa es una herramienta que da el servicio en el Congreso y a la cual le doy toda la importancia, que es el del control político. El control político para lo que ya está, digamos, formulado como política, como normas, con presupuestos asignados y que definitivamente no está ocurriendo ese control a la deforestación, ese control al acaparamiento de tierras, esa ganadería ilegal que persiste en las áreas protegidas y reservas forestales, y cómo esto está afectando gravemente a nuestro país y el cambio climático global. Es una de las tareas fundamentales que tiene Colombia y tengo un deber de trabajo, si llego al Congreso, para aportar en este tema de manera significativa. Colombia no tiene un gran aporte por concepto de industria, por concepto de explotación petrolera o minera. Colombia tiene un gran pecado frente al cambio climático con la deforestación de sus bosques, especialmente de sus bosques amazónicos. De tal manera que de todas maneras hay que implementar unas herramientas que nos lleven a actuar de manera contundente, a mejorar el control territorial y aportarle a nuestro país soluciones para este grave problema que sin duda es el problema más importante ambiental que tiene nuestro país. Esta herramienta que les invité a consultar tiene... ¿Vamos a jugar brandy o no? Hagámosle. Tiene información bien importante y pues a través de ese código QR se puede consultar al detalle, porque hoy no tenemos pues el tiempo para hacerlo, sino que más bien con base en esto que les he planteado, quisiera escucharles sus preguntas, sus intervenciones y ver si podemos hacer un diálogo sobre el tema que les he planteado, que es como el fruto de la experiencia larga que tengo en el tema y que quiero proponer con cosas concretas para llevar al Congreso de la República. Muchísimas gracias, doctora Julia. Un saludo especial al doctor Ricardo Salazar, que lo veo asistiendo a esta reunión. Muchas gracias, doctora Julia, por su intervención. Ese es el tipo de intervenciones que queremos ver en los candidatos. Propuestas concretas, con base en evidencias, con base en realidades y sobre todo de temas tan vitales y que comprometen a todos, independientemente del estrato social, de la edad, del sexo, como es el tema ambiental. De verdad, muchas gracias, muy didáctica, y le damos la palabra a nuestro querido amigo Guillermo Mutis, que está levantando la mano. Adelante, Guillermo. Sí. No sé si se me oye. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Bueno, gracias por su presentación. Realmente muy dedicada a un punto de altísima importancia, y de paso la felicito por esa, digamos, carrera o profesión de varios años en un tema solo es importante para Colombia y para todo el mundo. Yo le voy a hacer, sin embargo, una pregunta, pareciera como de alguien que no está de acuerdo con el tema, pero simplemente pensando en que si bien hay que ser
bueno, noble, positivo con el medio ambiente, no se puede olvidar la productividad del trabajador y de la industria colombiana. Yo me he dado cuenta, yo vivo en Estados Unidos, tengo inversiones en Colombia. Una de las cosas que me he dado cuenta es que a través de los últimos años se han inventado o producido una serie de leyes de buena intención, pero que indudablemente crean un costo adicional tanto para el ciudadano común como para las industrias en Colombia, y en algunos casos por encima de lo que yo veo en Estados Unidos y he visto en otros países. Yo he vivido en diferentes épocas, en 5 años, en 5 países diferentes a Colombia, algunos como Chile, bastante desarrollados, y he notado una serie de políticas bastante desarrolladas, bastante modernas, pero no estoy seguro de que el pueblo colombiano tenga los recursos para hacerlos, y sobre todo no estoy seguro que sean realmente efectivas. Y le voy a dar solamente un ejemplo. Creo que hay una ley que exige que no sé si las casas privadas, pero por lo menos los edificios, tengan que tener una separación de basuras con unos toneles de diferente color para cada tipo de desechos según corresponda. Y no solamente es exigido, sino que el edificio o el comercio que no lo tenga está sujeto a multas, inclusive posiblemente a extorsiones de parte del funcionario de turno. Bueno, En hasta ahí Colombia todo suena muy todavía no bien, existe eso. perdón. En Colombia todavía no existe eso, no es obligatoria, ojalá fuera obligatorio. Bueno, en la ciudad de Bucaramanga por lo menos lo es. No sé si en todo Colombia, pero hay ciudades Sí, donde no. lo es. En Bucaramanga lo es. Yo tengo unas inversiones en un edificio y allá lo exigieron. Pero resulta que cuando llega el camión de la basura, todo lo que recoge de las 3 las echa en el mismo camión. Y llega la cuchilla y me imagino que eso mezcla todo. O sea que todo el trabajo y el costo en el que se hizo la inversión, el comercio, el edificio, hasta ahí, porque después de eso todo va al mismo camión y se destruye o se mezcla completamente en el camión. De hecho, Bucaramanga tiene un problema gravísimo porque no tiene dónde botar las basuras. Yo me imagino que todo lo botan al mismo sitio. Entonces, lo que debería haber sido algún programa bueno, no funciona, porque si bien el costo adicional está a cargo del ciudadano o del comerciante o de la industria, el costo, o sea, el destino final, o sea, el propósito final de la idea no se logra. Sí, ¿Cómo hacemos señor. para que en Colombia se simplifiquen las leyes y no se compre la silla cuando todavía no se tiene el caballo? O sea, ¿cómo hacemos para que no se pongan leyes que realmente, si bien le van a poner un costo adicional al ciudadano o a la industria o al comercio, ese costo adicional no se desperdicie en el proceso final que normalmente está a cargo de un servicio público? Esa es mi Sí. pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo lo mencioné brevemente porque es una de mis grandes inquietudes. Colombia tiene documentos de política de economía verde, de economía circular, pretende que las ciudades de este país funcionen bajo ese desarrollo de economía circular que va más allá de los residuos y de la energía. Implican empleos dignos y otras cosas muy interesantes, pero este tema de residuos no está bien estructurado en nuestro país. No está estructurado del comienzo al final, es decir, desde que se separan las basuras, que debería ser obligatorio en todo el país separarlas, pero queda faltando todo lo que usted acaba de mencionar, que es una realidad en todas partes. No se contrata el servicio de recolección adecuado en donde se diferencie lo que es recuperable de lo que es orgánico, por ejemplo, y que se utilice lo orgánico, que es importantísimo para generar energía, para generar compostaje. Es un verdadero material valiosísimo que muchos empleos podría generar y muchos bienes, y que solamente llegue al relleno sanitario lo que materialmente ya no se puede reutilizar. En este momento, por ejemplo, en Bogotá, si usted vio ahí en la presentación final unas personas jalando unos carritos
que es estas personas que son los recuperadores de oficio, que son los únicos que separan las basuras, lo hacen en la calle en condiciones terribles, botando todo lo que sale de las canecas para recoger lo que ellos consideran que puede servirles para su oficio de recuperación y reciclaje. Y ellos que tienen un rol que hoy no cumple el que recoge la basura normalmente, tienen una condición de trabajo muy lamentable. Antes en Bogotá, si usted recuerda, esas zorras las llevaba un caballo, esas carretas las jalaba un caballo. Para proteger a los caballos se decidió que ya no pueden estar haciendo ese trabajo y ahora son seres humanos los que jalan esos carruajes pesados bajo el sol y el agua. Es absolutamente una involución, ¿no?, del progreso, pero eso lo que necesita es un sistema completo que cierre, es decir, que separemos adecuadamente y obligatoriamente, que se recoja separadamente, se reutilice y se valore bien lo que es reutilizable y se pague adecuadamente esa materia prima, se utilice lo orgánico y solamente llegue a un relleno sanitario bien manejado, lo que ya no se puede usar. Realmente los rellenos sanitarios están mandados a recoger en la mayor parte de los países del mundo. Se utiliza la basura, que ya no es basura, sino es material y realmente materia prima de muchas cosas. Y así como usted me describe en Bucaramanga, el de Bogotá está también a punto de colapsar, pero en la mayoría de los municipios ni siquiera existe eso. Hay botaderos a cielo abierto o simplemente he visto con mis propios ojos y tengo fotografías, camiones del municipio que recoge la basura en las casas, depositándola en las playas y en los ríos. Y por eso en Colombia tenemos playas con basura, porque no tenemos el sistema adecuado de manejo de residuos sólidos y eso se requiere. Manejo y disposición. Gracias, gracias. De todas maneras, el mensaje mío es que de alguna manera en el Congreso ese tipo de reglas debe empezar por regular el destino. Y después de que tenga el destino, váyase para atrás. Pero parece que lo hacemos al revés. Regulamos primero el origen. Esa norma que usted y de ahí para menciona no es adelante del es puro Congreso. desperdicio de productividad y de costo, un costo que no tiene sentido. Así es, esa norma que usted menciona no es del Congreso, pero la introducción de su pregunta era que las normas ambientales podían ser muy onerosas. Primero, yo quisiera resaltar que Colombia es el país más diverso, megadiverso del planeta y que sin duda la Constitución de Colombia nos da las herramientas para cuidar la naturaleza, nos pone obligaciones al sector público y al sector privado, a todos los colombianos para poder proteger esa diversidad. Y sin el cuidado ambiental de nuestra naturaleza, no hay desarrollo posible, no hay calidad de vida posible, ni hay salud de las personas. Necesitamos cuidar los entornos naturales y conectar a la gente con esos entornos naturales, porque esos entornos naturales prestan los servicios ambientales fundamentales para el desarrollo del país y para el bienestar. El agua, la vegetación, la fauna silvestre, los ecosistemas son trascendentales para que un país pueda desarrollarse de manera equilibrada. Sí, pero solamente hago una corrección. Yo no dije que lo malo es que sea oneroso. Lo malo es que ese costo adicional se desperdicie. De acuerdo. Y sea una falla importante en la productividad de la sociedad colombiana con un resultado que no produce ninguna mejora. Ese es mi concepto. Y gracias por su respuesta, doctora. Muy amable. Gracias. Vamos a darle la palabra al doctor José Luis Ramírez. Adelante, José Luis. Muchas gracias, querido David. Saludos a la doctora Julia Miranda, también a Guillermo Mutis, quien hizo una muy importante pregunta y acotación. Y yo quería felicitar a la doctora Miranda. Yo creo que es el tipo de personas que necesitamos llevar al Congreso y qué mejor hacerlo bajo un movimiento como el de Luis Carlos Galán, por lo que veo
creo que somos contemporáneos. Yo también estaba en mi época universitaria, en mi caso en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para ese momento. Quería hacer unos comentarios y una pregunta al final. Primero, creo que, y es muy conocido por ustedes, quienes están directamente involucrados en este tema, los ambientalistas han sido conocidos como los loquitos verdes o las loquitas verdes, si le podemos poner un mote de humor, pero hay gente que lo ve así, y en nuestro caso, y ya veo que sigue con el pedido de la palabra, tenemos en nuestra familia a Andreita Ramírez, a quien hemos aprendido a valorar y de quien hemos aprendido muchísimo de la importancia de todos estos temas, y hay que seguirlo haciendo. Pero infortunadamente no son muchas las personas que valoran y aceptan y entienden este tipo de realidades. Para la mayoría de la gente son las loquitas o los loquitos verdes que están allá con sus cositas de sembrar las maticas y las cosas. Infortunadamente, y no nos damos cuenta de todo lo que, como se dice vulgarmente, nos viene pierna arriba. Y con unos elementos adicionales. Si me permite decirte, Julia, y no doctora Miranda, para que sea un poco más amable este espacio. Gracias. Conoces cosas muy ciertas con las que estamos conviviendo en el día a día. Somos el país con el mayor número de líderes ambientales asesinados, lo cual es una desgracia absoluta, porque ya se pasa de ser las loquitas o los loquitos ambientales a ser objetivos, infortunadamente, de estas mafias que están detrás de tanta cosa triste en materia de depredación y terminan siendo asesinados. Por el otro lado, tenemos situaciones muy complejas. Está el debate sobre el uso del glifosato, está el tema de la quema de la Amazonía, que hemos visto cómo esa frontera se viene cada vez extendiendo más, que a través de la quema poder utilizarla para sembrados o para otro tipo de actividades con todo el daño ambiental que causa, el tema del fracking, que no termina de definirse, el tema de la minería ilegal, que también en buena parte está detrás de los asesinatos de los líderes ambientales, está el tema de los páramos, y quienes somos santanderianos, pues conocemos de primera mano el tema del páramo de Santurbán y la situación que allí se presenta. Es decir, todo esto son temas ambientales del día a día para un país como Colombia de muchísima importancia y que deberían estar en el primer lugar de debate nacional, pero normalmente no lo están, solo aparecen por la parte negativa y las noticias malas. Infortunadamente, somos depredadores por principio. Creo que ya se ha dicho muchísimas veces esta manida frase, que somos el único animal que destruye su casa, que es un hecho que nos debe avergonzar como seres humanos. Estaba releyendo, y ahora que me llegó el libro de Yuval Noah Harari, pero ya con la serie en cómics, es decir, ya lo había leído en la versión original, pero parece es una cosa maravillosa que le debería llegar a todo el mundo, y como una de las grandes conclusiones de Yuval Noah Harari es que este mundo que estamos destruyendo, pues no tiene copia, y vamos a tener que salir a buscar otro mundo, porque al nivel de depredación con el que vamos como sociedades, yo también vivo aquí en los Estados Unidos, como Guillermo, y vemos cómo se está dentro de esta sociedad de consumo acelerando y acelerando este proceso que va agarrando cosas de todo el mundo y que va depredando a unos niveles acelerados. Creo que también de tu época debe ser una película que a mí me gustó muchísimo, que se llamaba Koyaanisqatsi, Vida fuera de balance, que fue una película que lo ponía a uno a pensar muchísimas cosas. Todo esto que he dicho, y perdona que me haya extendido tanto, es para hacerte una pregunta concreta. No solo en Colombia, sino en otras partes del mundo, están los negacionistas del tema del calentamiento global y del efecto invernadero. Tú vas a llegar a un congreso donde hay una gran cantidad de fuerzas políticas, de intereses económicos que no quieren que estas cosas cambien. El tema del asbesto, el tema de poder utilizar tecnologías limpias. Todo eso va en contra de ciertos intereses de ciertos grupos económicos y financieros. Y una cosa es llegar al Congreso con la mejor voluntad, honestidad intelectual y un trabajo como el que tú tienes, y enfrentarte con la dureza de la realidad de lo que es el trabajo como congresista.
en caso de que resultes electa, cosa que aplaudiríamos desde ya, y te lo digo con total y absoluta honestidad por tu trabajo, y también escuché la charla que hiciste aquí en su momento con todo el tema de bosques, y fui una de las personas que sentí, bueno, a través de Andreita Ramírez y de la familia de Jorge, mucha tristeza cuando se dio tu salida del manejo de parques. Pero si ese tipo de cosas suceden a nivel de un ministerio, imagínate lo que implica esto en una situación como el Congreso de Colombia. Pregunta concreta, ¿qué harías tú en concreto para que desde el Congreso no seas una voz pregonando en el desierto, sino que realmente puedas tener un impacto? Porque si no, vamos a tener a una excelente parlamentaria que en 4 años dice, aquí no se puede hacer absolutamente nada y prefiero volver a mi actividad académica o demás. Entonces, perdona lo extenso de la pregunta, Julia, pero lo hago porque confiamos en ti. Adelante. Tan querido, muchas gracias. Pues es algo que uno se cuestiona cuando antes de decir que sí se le mide al reto. Si otras personas han considerado que el ejercicio vale la pena, y en este momento se plantea una coyuntura muy interesante de renovación del Congreso, y por eso la invitación es a que todos salgan a votar. Incluso ustedes que están en Estados Unidos y no pueden votar por mí en Bogotá, sí pueden votar por listas, por la lista del Senado, por ejemplo, pueden votar por los candidatos, precandidatos ahorita en la consulta, y pueden escoger personas que tengan planteamientos de tipo ambiental. Yo lo que he visto en varios de los partidos es que ha resurgido el interés por la defensa del medio ambiente. Toda mi carrera en donde la hice en Bogotá y en parques nacionales fue para defender para lograr la defensa para lograr proteger incluso para convencer los mismos gobiernos en los cuales pude trabajar 4 y medio periodos presidenciales con personas de las que logré un respaldo muy importante, todos, para decisiones que había que tomar y que yo podía defender con argumentos técnicos, con la vehemencia que hay que hacer la defensa de estos temas, pero sobre todo respaldada en argumentos. Y ahora lo que he visto en los candidatos nuevos candidatos que quieren llegar al Congreso, hay como mucha inquietud y muchos propósitos para renovar el Congreso y planteamientos de tipo ambiental. Tanto que, por ejemplo, la bancada del nuevo liberalismo que está dentro de la Comisión Centro Esperanza hace como un pacto para respaldar las propuestas de los que lleguen al Congreso y que pues no traigan digamos, una diferencia conceptual profunda. Entonces va uno a contar con bancadas, no solamente de esta coalición, sino incluso de otros partidos que tienen el interés en la protección ambiental. Y pues hay que hacer alianzas con esas personas y con esos partidos y con quienes tienen esa vocación de defensa por el medio ambiente. Y en Colombia se necesita urgentemente porque de verdad estamos en una crisis de carácter ambiental muy grande, una crisis que involucra falta de gobernabilidad, que involucra delincuencia, que involucra no valorar la riqueza natural que tenemos, y eso se puede hablar desde el Congreso no solamente para nueva legislación, como decía antes, sino para hacer debates de control político y lograr que haya una respuesta del Ejecutivo a lo que ya existe planteado y se debe implementar. Además, porque lo que quiero hacer es poner la discusión con una altura de respaldo técnico y científico importante y no como con frases de cajón o sin debates a profundidad, sino lo que queremos es llegar con argumentos contundentes respaldados en la ciencia, que mucha y buena ciencia tiene Colombia, y hablar no solamente del medio ambiente, sino cómo le afecta a cada colombiano
los problemas ambientales en nuestro país, en su propia salud, en su salud física, espiritual y mental. Cómo de verdad para que un ciudadano tenga una vida equilibrada requiere que el entorno de medio ambiente en el que vive sea sano y saludable para poderse desarrollar. Porque los niños en ciertas zonas de Bogotá tienen menos posibilidades de tener una mejor educación porque se enferman constantemente. Y como eso, mira, en los ríos llenos de mercurio, en los sitios en donde la contaminación es grave, en fin, hay tanto por hacer en el país que lo que tiene uno es ganas de hacer todas las alianzas que se puedan para poder lograr sacar adelante muchos temas. Muchas gracias, doctora Julia, y gracias, José Luis. Bueno, tenemos aquí una experta, efectivamente, Andrea Ramírez. Ha levantado la mano. Andrea, adelante. Hola, mi Julita. Andreita, qué felicidad verte. No, qué felicidad verte a ti, mi Julita, y bueno, súper orgullosa. Y aquí David, no, experta, no, aquí uno aprende todo y aprendimos mucho tiempo con Julita y construimos muchas discusiones científicas interesantes, tanto a nivel nacional e internacional, y realmente es maravilloso ver una persona con semejantes cualidades humanas y técnicas pensando en nuestro bienestar y lanzándose en ella aventura loca, como ella la ha llamado. Mi Julita, mi pregunta un poco va más, porque ahora yo estoy viviendo, digamos, el ejercicio de trabajar en Bogotá. Después de trabajar mucho tiempo en gobierno nacional y que uno reglamentaba desde lo nacional, pensando que todo funcionaba y reconocía que Bogotá era diferente, pero como que las diferencias nunca las alcanzaba a ver en el momento de hacer esas normas. Pero ahora trabajando en el distrito, en la Secretaría de Ambiente, empieza uno mismo a analizar que mucho de lo que hicimos con muy buena voluntad desde el gobierno nacional, pues realmente se quedan cortas para Bogotá, no aplican para Bogotá, hay que buscarle la forma a Bogotá. Y digamos, uno de los temas que además sé que fue una de tus grandes discusiones fue, por ejemplo, el tema de áreas protegidas. Es increíble entender que en Bogotá los humedales 17 que mostraban controlan el flujo hídrico de esta ciudad, son esos pulmones que tiene la ciudad, los parques de montaña que tiene esta hermosa ciudad que uno no termina de conocer, pues no sean parte del sistema de áreas protegidas de este país, porque nuestro sistema no permite que las categorías urbanas, digamos, sean reconocidas como áreas protegidas, y queda muy a merced de un POT, que hoy por hoy, digamos que la alcaldesa se dio una pelea de poder cambiarles esa categoría, de darles ese valor, que tenemos unos humedales Ramsar, pero que realmente depende muy es como de la administración, porque arriba digamos que no hay eso que lo englobe. Entonces, mi pregunta un poco, mi Julita, es uno cómo hacer desde el Congreso para que esa diferencia de Bogotá, lo que tiene Bogotá en servicios ecosistémicos, lo que tiene en ecosistemas todavía conservados, que uno no cree que los tiene, pero los tiene, que son realmente el motor para que esta ciudad pueda funcionar, todo ese ejercicio y esa conectividad con el área rural, que si deja de funcionar, pues Bogotá se acaba, o sea, nosotros, nuestra entrada de alimento, nosotros Bogotá no produce, o sea, desecha todo esto, todo sale, aquí necesitamos que entre, pero tenemos una Bogotá rural inmensa que produce alimentos, o sea, yo me impresioné cuando me dijeron que Chapinero era la segunda ruralidad, que la segunda localidad con más área rural de Bogotá, y yo miraba la ventana y decía, ¿dónde está? O sea, yo vivo en Chapinero, he estado aquí toda la vida y no sé dónde está. Después entendí que eran los cerros orientales y todo lo que viene, que uno no termina de conocer, pero uno cómo hacer para que esa importancia de Bogotá, digamos, que no se pierda, o sea, lo que necesita Bogotá en temas ambientales no se pierda en esas necesidades que el país necesita. O sea, yo te quiero luchando por mis mares y bueno, digamos las discusiones de los tiburones o no tiburones y todo lo que le ha pasado, pero uno ya mirándolo a Bogotá y como una representante de nosotros, ¿cómo hace uno para que Bogotá no se pierda entre la inmensa problemática ambiental que tiene este país y que logremos realmente adaptarnos, mitigar lo que está pasando y realmente ser una ciudad preparada? Porque si acá con los incrementos de temperatura, pues puede ser, o sea, Bogotá es una ciudad realmente con un nivel
de amenaza y de vulnerabilidad a los efectos del cambio climático altísimo. Entonces, ¿cómo hacer uno para que esa estructura ecológica, los nombres que le queramos poner realmente, puedan tener como esa protección, esa mirada y que se entiendan en un contexto nacional que Bogotá tiene que tener esas diferencias para poderse gestionar desde lo ambiental? Sí, muchas gracias por esa pregunta que tiene varias partes. Una es esa ley que quisimos sacar adelante durante tantos años, que era la ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que no tiene la categoría de áreas protegidas locales, las áreas protegidas municipales. Esa es una ley que se requiere para lo que tú acabas de decir. El POT es la única herramienta que hoy tienen los municipios, las ciudades, para proteger sus sitios ambientalmente importantes, sus sitios críticos desde el punto de vista ambiental. Entonces falta esa categoría en el sistema colombiano y esa categoría no puede existir sino a través de una ley. Está escrita la ley porque la trabajamos durante tantos años y es una de las ilusiones que tengo de impulsar en el Congreso esa ley. El otro tema, sin duda, al que tú te refieres es también generó una ley que es una reforma constitucional que es la de la Bogotá región, que permite unir la zona rural de Bogotá con las zonas rurales de los municipios vecinos y establecer un equilibrio de tipo ambiental a lo que sale de nuestras zonas urbanas, no solamente de Bogotá, sino de esas otras zonas urbanas. Cómo debe haber un equilibrio entre el desarrollo urbano y una calidad de vida a la gente para el desarrollo que está en la parte rural y que provee a Bogotá de los principales bienes y servicios que necesita la ciudad. El agua, por ejemplo, como los parques nacionales Chingaza y Sumapaz, que están fuera de la ciudad, pero que necesitan los cerros orientales para la conectividad con la ciudad. De allí viene nuestra agua, de allí viene la competitividad de Bogotá. No podríamos sacar agua de otro sitio, sino de esos dos parques nacionales. Digamos, el río Bogotá no es una opción, las aguas subterráneas pues no alcanzan, pero lo que pasa en el resto del país y que tiene que ver con la deforestación y los incendios afectan esos parques nacionales en su capacidad de producir agua. ¿Cómo la ciudad afecta a su entorno? Y el entorno, sin duda, si no está bien conservado y protegido, afecta la calidad de vida de la ciudad. Entonces, tu pregunta me deja con ese compromiso aquí de velar por tratar de sacar adelante la ley nueva del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de los instrumentos financieros para apoyar la gestión de conservación de las áreas protegidas, que también lo propusimos muchas veces al Congreso y no logramos sacarlos adelante. Se necesitan esos instrumentos financieros y cómo mediante control político logramos que funcione esa integración de la ciudad-región y ese equilibrio y esa justicia que debe existir en el entorno rural y el entorno urbano de Bogotá y de los demás municipios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Julia, y muchas gracias a Andrea por la pregunta que siempre pone sobre el tapete el tema de la relación de Bogotá con el país, en este caso en el aspecto ambiental, porque realmente son dos problemáticas muy diferentes y aún fuera del país cada región tiene una problemática también muy diferente. No sé si haya alguien más, creo que no hay más nadie levantando la mano. Entonces yo me voy a permitir, mi doctora Julia, desambientalizar un poquito esta sesión, con su permiso. Porque usted en la Cámara pues va a tener que votar y opinar sobre diferentes temas. Usted es experta en el tema ambiental, pero también es muy importante y es una mujer de las pocas que va a haber en la Cámara y es una líder.
Yo quiero preguntarle, no resisto la tentación, yo soy ginecólogo y soy epidemiólogo, y todos en este grupo pues saben mis afinidades o mis afectos por la ciencia y por el progreso de la mujer en todo sentido. ¿Usted qué opina, doctora, de la decisión de ayer de la Corte Constitucional respecto a despenalizar el aborto hasta la semana 24? Bueno, la respuesta tiene una parte formal y una parte personal. La parte formal es que, por supuesto, el partido hizo un análisis sobre el tema y apoyó siempre la posibilidad de que las mujeres tomen sus propias decisiones y apoya la despenalización del aborto para que no sea un delito. Y en eso yo también estoy de acuerdo, que no sea un delito. Pero lo que se echa de menos es, sin duda, que la decisión tendrá que ir acompañada de un programa extraordinario de apoyo a la mujer, de un programa que tenga que ver con el apoyo psicológico, con el apoyo económico, con el apoyo a los esquemas de adopción, que en Colombia tradicionalmente se dice que son supremamente difíciles de lograr y de sacar adelante todos los procedimientos de adopción, de tal manera que ojalá la última opción de una mujer sea la de el aborto, sobre todo cuando hablamos de un aborto, un embarazo tan avanzado. Sin duda yo estoy convencida de que es un bebé sintiente, un bebé que está muy formado ya y que además pues no estoy de acuerdo con que sea un pedazo del cuerpo de una mujer, como un riñón o como un pulmón o como otro órgano del cuerpo de la mujer. Entonces, cuando la mujer expresa que es dueña de su cuerpo, sí es dueña de su cuerpo, por supuesto, y de sus decisiones, pero aquí son sus decisiones sobre otra vida. Entonces, pues, yo también quiero ver la sentencia completa y cómo, pues, desde el punto de vista personal, cuando soy mamá de 3 hijos, entiendo las dificultades de una mujer que llega al momento crítico de pensar que necesita abortar y que debe hacerlo en las mejores condiciones posibles desde el punto de vista médico, de salubridad, de seguridad para su vida y de seguridad para lo que viene para ella en el futuro, que es su parte psicológica. Entonces no es como tan sencillo si estoy de acuerdo o no con la sentencia, no conocemos a cabalidad la sentencia. En lo que sí estoy de acuerdo es que no sea un delito, es decir, que una mujer que aborte, que se ve en esa encrucijada en su vida, que la lleva a abortar, también esté, digamos, con un pie en una cárcel. Entonces, desde ese punto de vista estoy de acuerdo, pero con todo lo que he mencionado. Muchas gracias. Voy a continuar en razón de que no hay más manos levantadas. El primer voto de muchos de los que estamos aquí fue por Luis Carlos Galán. Y nos dolió en nuestra juventud su asesinato. Hay muchas críticas, inclusive dentro de la misma coalición a la que usted, por ser miembro del nuevo liberalismo, pertenece, en cuanto a cierto grado de nepotismo y de manejo familiar del partido por parte de otros líderes también muy importantes del propio nuevo liberalismo. Yo sé que usted no es Juan Manuel Galán, pero sin duda pertenece a un partido que él lidera, para algunos de una manera autocrática, para otros quizá no. ¿Usted cómo ve esa situación que a algunos nos deja un poquito desalentados a los que militamos en el nuevo liberalismo de aquella época de Luis Carlos Galán? No, pues sin duda de eso se ha hablado amplísimamente porque ha habido muchas críticas y hemos recibido mucha retroalimentación de la gente que trabajó con Luis Carlos Galán en todo el país.
hemos recibido como esa línea de claridad sobre que el partido es hoy un partido impulsado como fue para que renaciera por quienes trabajaron con Luis Carlos Galán y también por sus dos hijos, sin duda, pero que la presencia de quienes trabajaron con Luis Carlos Galán es muy fuerte y en las directivas del partido es lo que uno ve en la organización ya del partido, cómo funciona. En las directivas del partido están las personas que sobrevivieron a esa gran matanza que hubo de gente que acompañaba a Luis Carlos Galán. Sin duda, los hijos de Galán han manifestado su deseo de fortalecer el trabajo inspirados por el trabajo que hizo su padre. Pero fíjese usted en la lista de Senado, por ejemplo, son personas completamente ajenas al movimiento galanista. Hay una sola persona que fue de los que llaman hoy día los históricos, que fueron las personas que trabajaron hombro a hombro con Luis Carlos Galán a lo ancho y largo de Colombia. Y todos los demás son gentes nuevas que ellos han invitado a ser parte de la lista del Senado. Gentes además de la periferia, gentes que además representan cosas. Representan, por ejemplo, la deuda histórica que ellos afirman tener, porque en la época de Luis Carlos Galán solamente había una mujer en el equipo de Galán, María Cristina Ocampo de Herrán, y cómo por esa razón, queriendo subsanar esa deuda histórica, quieren darle la cabeza de lista a Mabel Lara, que además es una mujer afro, que además es una mujer de la periferia, pero que es formada, es brillante, tiene carácter y será una gran senadora, esperando que así sea, que llegue al Senado. Y el resto de la lista que además deciden que sea cremallera, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, 15 candidatos de distintas regiones del país que no tuvieron nada que ver con Luis Carlos Galán. Solamente uno, repito, uno de ellos está allí de los históricos. En la Cámara ocurre lo mismo, me ofrecen a mí que pues si bien tuve esa simpatía de estudiante, pues nunca milité en el partido. Es la primera vez que yo milito en un partido político. Y tienen además personas que han trabajado en la ciudad, que han sido líderes de la ciudad, y lo mismo ocurre en las otras regiones del país, en donde quienes trabajaron con Luis Carlos Galán han retomado las banderas del partido e invitado a personas de fuera, pero personas que representen algo, que tengan una fortaleza técnica, que tengan una fortaleza en lo que le van a aportar al partido y al país. Entonces yo no estoy de acuerdo con que sea un clan familiar, no lo he visto así. Carlos Fernando Galán está de sexto en la lista del Senado. Juan Manuel Galán pues fue como entre las directivas escogido para ser el candidato. Él lleva siendo, no es como aterrizado que llegó de Francia a donde él se educó, sino que quiso venir a Colombia a trabajar en Colombia, vivir en Colombia, criar su familia en Colombia y quiere pues continuar el legado de su padre y fue escogido por las directivas del partido como el precandidato. Entonces veo que ahí es un poco injusto digamos, esa acusación de que es un partido de familia, porque veo gente de todas partes que no pertenecen a esa familia. Magnífico, muchas gracias. Una preguntita en confianza que no va a salir de aquí. ¿Alguien más le ofreció ser candidata a alguna corporación, algún otro partido o solamente? No, yo no estaba buscando aterrizaje en la política. De verdad, yo salí de Parques en diciembre del 2020 y todo el año pasado me dediqué a dar clases en la universidad, a apoyar ONGs, a apoyar proyectos. Estaba más bien como de retirada en la vida, de tomármela más tranquila porque pues fueron muy intensos esos años de servicio público. Entonces yo no estaba buscando llegar a ningún partido político. Ellos me ofrecieron la posibilidad de trabajar aquí por la causa ambiental y ofrecieron también
que respaldarían todos esos postulados y esos principios de carácter ambiental que yo quería llevar al partido. Gracias. Guillermo, creo que levantaste la mano otra vez, sí. Adelante. Sí, una pregunta más bien confidencial, no sé si confidencial, pero a ver, yo soy pariente muy cercano de Alfonso Valdivieso Sarmiento. O sea, de alguna manera he sido bastante conectado al movimiento galanista en la época cuando existió, por lo menos por relación familiar y algo de ideología, aunque yo estaba joven en aquella época, bastante más joven, por lo menos políticamente. Pero en las redes sociales ha circulado últimamente un video donde la señora Gloria Pachón apoya a Petro. ¿Ese video es cierto? ¿Ese video es correcto? Porque es una de las cosas que a mí personalmente me impactó. Que hubiera, no sé si sea cierto, pero que la señora Gloria Pachón, la esposa de nuestro admirado Luis Carlos, esté hoy en día promoviendo, respaldando una, no sé, en mi opinión. Yo viví en Venezuela 23 años y yo sé lo que pasó en Venezuela con el castrochavismo mejor que muchos colombianos. Tengo una hermana que sufre su vida y familia que sufre su familia, su vida en Venezuela hoy en día. Sé lo que eso es. Por eso me impresionó de una gran manera negativa, si se quiere, que una persona tan representativa como Gloria Pachón pudiera estar diciendo eso. Más aún, hoy en día sigo pensando que no es un video real, pero usted tal vez me pueda sacar de la duda. Te confieso que no lo sé. Puedo preguntarlo, sí, pero también causó revuelo entre mucha gente que conozco. Vi el video completo y sí parece real, que ella está manifestando un pensamiento político que ella tiene o de respeto a lo que el señor Petro trae como filosofía política. Pero no he preguntado sobre el video, porque sí, sin duda ha causado mucho revuelo y mucha preocupación entre mucha gente. Además, pues está ahí al lado Juan Manuel Galán, que permanece en silencio. Además, Entonces, como sí, condonando, como diciendo, sí, yo también. Me pareció, a mí me dejó por lo impresionado. menos Yo le como en mandé una actitud de pregunta a su primo respeto. hermano, quien conozco, qué está pasando con la familia Galán. ¿Ya le preguntaste? Sí, pero no me quiso responder. No te Un quiso primo de responder. apellido Sarmiento, primo hermano de ellos, bueno, de Luis Carlos, pero no sé, al pariente mío, Alfonso Valdivieso, no le he hecho la pregunta. Pero Y no hoy soy que el lo único a quien dejó estoy, impresionado. lo he tenido como pendiente de preguntarlo porque ya hace sus días que ocurrió eso, pero no como en el corre-corre del día a día no lo he hecho, pero sí es motivo de preocupación de mucha gente. Bueno, Pero no te gracias por tengo su comentario. respuesta. La Ojalá entiendo mucho. que salgan a aclarar alguna cosa. Claro, claro. Gracias, doctora. Gracias, Guillermo. Y con todo respeto, yo voy a seguir en esa línea, mi doctora Julia, con todo respeto. Usted como militante del nuevo liberalismo, si el candidato que salga de esa consulta no pasa a la segunda vuelta y el movimiento decide apoyar a Gustavo Petro, ¿usted votaría por él? No, Se lo señor. pregunto por esto, me disculpa. Muchos de nosotros, muchos, vemos con gran simpatía su nombre, pero no nos gustan los candidatos, y lo digo con respeto, que dicen, no hablo sobre hipótesis, pero es que uno cuando va a votar sí quiere que le digan la verdad. No, yo sí Entonces, tengo yo le toda la pregunto, ¿usted claridad de que no votaría por Petro? votaría. Que no Usted no votaría, votaría por conocí Petro. de cerca la administración de la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro con muchos desaciertos y uno pensaba que después de una administración como con tantos temas fallidos, la capacidad de gestión administrativa de gobierno no era para nada clara. Entonces, pues si eso es Bogotá, ¿cómo puede ser el país con la complejidad de país que tenemos? Y no me gusta digamos, su gestión administrativa. Muchas de las cosas que plantea tampoco, no votaría por él, no.
Así su partido, así la coalición de la esperanza apoya a Petro, usted no votaría por él. Exactamente, sí, señor, no. Perfecto, le agradezco la entereza con la que responde, porque eso a muchos nos tranquiliza para votar por usted, perdóname que lo diga. Bueno, pues me alegro. Yo podré hacer lo que esté en mi mano si llego allá por los temas concretos, sin transigir nada, y he defendido unos principios y unas ideas toda la vida y eso es lo que seguiré haciendo. Fantástico. No sé si alguien más quiera intervenir del grupo. Parece que no. Entonces yo vi que usted, doctora, vio el ejercicio que hicimos al final con el doctor Agudelo, que es muy simpático. Lo hacemos también con usted, ¿le parece? Pues sí, hasta donde pueda yo contestar con mucho gusto. Yo digo una palabra y usted dice lo primero que se le ocurra, así como. Empecemos. Como para Germán, cuando uno va al psiquiatra. eso, Germán Vargas Lleras, Conocedor del país. Margarita Rosa de Francisco, Bella actriz. Alex Char, Alcalde eficiente. No comparto sus principios que ha demostrado actualmente. Rodrigo Lara, hijo, El legado de su padre lo está desaprovechando. Álvaro Uribe Vélez, Gran presidente de Colombia, hombre a quien respeto. glifosato, Práctica o estrategia inadecuada para combatir la droga en Colombia. Alejandro Gaviria, Brillante, académico, persona extraordinaria y admirada. Corte Constitucional, La vigilante de la integridad de nuestra Constitución. Timochenko, Una posibilidad de llegar a acuerdos para la paz de este país. Juan Manuel Santos, Maravilloso presidente, gran apoyo al sector ambiental, a las áreas protegidas. Admiración total. Egan Bernal, Un héroe ejemplar de Colombia. Andrés Pastrana, Un presidente que hizo lo posible por aportarle al país. Ingrid Betancourt, Una mártir de la guerra en Colombia. Primera Línea, Protesta justa, ojalá sin violencia. magnífico. ¿Algo más finalmente que quiera anotar, doctora Julia? No, agradecerles a ustedes, pues creo profundamente en debates como estos, en escenarios como estos para uno poder hablar a profundidad de ciertos temas. Ustedes pueden seguir como enseñando y sensibilizando a la gente sobre la importancia que tiene los hábitos saludables para tener una salud de parte de las personas que involucre el contacto con la naturaleza, que involucre la alimentación sana, que involucre las buenas costumbres y ojalá lo volvieran un mantra entre ustedes para que la gente pues aprendiera a cuidarse mejor en su salud y aprendiera a comer mejor, aprendiera a aprovechar el ejercicio que debía hacer y el entorno natural bien conservado al que puede acudir en las áreas protegidas. Muchas gracias. En nombre del doctor Jorge Felipe Ramírez, que es la persona gestora de estas sesiones y que hoy desafortunadamente tuvo una reunión muy importante en la Procuraduría defendiendo la salud de todos los colombianos y de todos los médicos, yo les quiero dar las gracias a usted, doctora, y al doctor Agudelo por habernos permitido escuchar sus propuestas serias, coherentes, personas honestas que ojalá llegue a un congreso
un Congreso muy desprestigiado, un Congreso que no tuvo la fortaleza y el carácter de legislar sobre el aborto en Colombia y por eso le chutó la pelota a la Corte Constitucional, lo cual es totalmente inadecuado para nosotros los médicos lo que ha sucedido. Un tema de tanta trascendencia no puede ser definido por 5 personas, esté uno o no esté de acuerdo con esa decisión. Eso era responsabilidad del Congreso que sacó el cuerpo. De tal manera que ver personas como usted y como el doctor Agudelo aspirando nos llena de esperanza en este país y ojalá no caigamos en extremismos peligrosos que impidan a futuro, inclusive poder hacer este tipo de reuniones tan hermosas, tan emotivas y tan llenas de esperanza en un futuro para nuestros hijos. Doctora, muchas gracias y a todos los asistentes, los que intervinieron y los que no, nuestra gratitud muy profunda por esta reunión tan bella que hemos tenido hoy. Y gracias nuevamente a usted, Julia. Muchas gracias, muy queridos, muchas gracias. Buenas noches. Y a votar por el 101 del nuevo liberalismo. Así es, gracias, Andreita. Sí, sí, sí. Se me olvida pedir el voto. Siempre. Ahí lo llevamos, ahí lo decimos. 101 del nuevo liberalismo. Así Gracias, es. Julita. Muchas gracias. Un beso enorme. Me encanta verte, mi Julita. Besitos y mil gracias por todo. Saludes a tu padre. Besos. Yo le digo, claro que sí, aquí está mi mamá por ahí conectadita, juiciosa. Divina. Chao, mi Julita, gracias. Mucha suerte estas últimas semanas.